Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda el doctor Jesús Alonso, como siempre, dándoles la bienvenida a su programa Cultura de Salud, la cual viene siendo transmitida en vivo a través de las diversas plataformas, principalmente la de Facebook. Por ahí también ya nuestro equipo técnico está haciendo respectivamente la difusión. Y por mi parte, mencionarles que también estamos transmitiendo a través de Canal SB y Canal Alonso Medic Perú. Para mí, como siempre, es todo un honor presentar a un equipo de profesionales, investigadores ellos, para darnos a conocer en esta conferencia informativa un trabajo de investigación realizado aquí en nuestro país. Para eso, este equipo está liderado por el doctor José González Zamora, y vamos a presentar a cada uno de nuestros expositores. En primer lugar, nos va a hacer la presentación del tema la doctora Julieta Araoz Salinas. Ella es médico general egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, continuando con la disertación de la parte netamente del trabajo de investigación. Está con nosotros también el doctor Anderson Soriano Moreno. Él es médico general con estudios en maestría en investigación epidemiológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y como panelista, hoy nos acompaña, conectado desde Estados Unidos, el doctor José González Zamora, quien es médico infectólogo, médico peruano, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater, con todo orgullo lo tengo que decir. Y José es médico peruano que actualmente labora en Estados Unidos, es docente incluso en la Universidad de Miami y trabaja en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Eh, de igual manera, para dar a conocer esta conferencia informativa, el tema que vamos a transmitirles a ustedes es el nivel de conocimiento y percepciones sobre el diagnóstico, manejo y prevención del dengue en los médicos peruanos durante este último brote que hemos experimentado en el año 2023. Sin más preámbulos, vamos a empezar netamente ya con la parte informativa. Para eso doy pase a la doctora Julieta Araoz Salinas para que empiece con su disertación. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Julieta Araoz, actualmente médico general. Laboro actualmente también en el Hospital Regional de la Merced en Junín, atendiendo casos dengue específicamente. Y en esta oportunidad, yo con mi equipo de investigación, asesorados con el doctor González, hemos realizado el estudio de conocimiento y percepciones sobre el diagnóstico, manejo clínico y prevención del dengue entre médicos que residen en Perú durante el brote actual, que es en el 2023. Hemos realizado un estudio para evaluar el conocimiento de los médicos. Para empezar, queremos explicar lo que es el dengue, ¿no? Como ya hemos escuchado y conocemos, el dengue es una enfermedad febril de etiología viral que se caracteriza por tener una evolución aguda y presentar síntomas y signos clásicos de una enfermedad transmitida por vector del mosquito. Según la OMS, tenemos una definición de caso dengue, que se define como toda persona que ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión dengue y presenta por lo menos fiebre de 2 a 7 días de evolución, donde el promedio de días es usualmente de 3 a 4 días. Por lo tanto, más de 7 días, si hay fiebre más de 7 días, no, es muy poco probable que sea un caso de dengue. Y los síntomas clásicos son náuseas y vómitos, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, es decir, dolor detrás de los ojos, que es casi, aumenta las probabilidades que sea dengue, dolor en articulaciones, dolores musculares y pueden haber petequias que son lesiones puntiformes de coloración rojiza en la piel. Entonces también la OMS clasifica el dengue como una enfermedad sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Bueno, es importante recalcar que
aproximadamente el 80% de casos, es dengue sin signos de alarma. Es un dengue que tranquilamente se puede manejar en casa, de forma ambulatoria, con monitoreo diario de los signos de alarma. Entonces, sin signos de alarma es un dengue clásico, malestar general, dolor de cabeza, dolor autoritario, teniendo como antecedente haber viajado a una zona endémica con una fiebre de 2 a 7 días, promedio 4 días. Posteriormente, el 20% de pacientes usualmente hace con signos de alarma. Y con signos de alarma lo clasificamos de esta forma porque son síntomas y signos premonitorios de que el paciente va a ser dengue grave. Y esto ha sido de gran ayuda para muchos médicos que trabajan en las unidades febriles de poder referir a un paciente de forma oportuna a los ubiclinics, ¿no? Que es para el manejo de dengue grave. Bueno, básicamente dengue signos de alarma que si evolucionan a dengue grave acaban en unidad de cuidados intensivos usualmente. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos permiten saber que este paciente en un futuro cercano puede hacer dengue grave? Son, por ejemplo, dolor abdominal intenso, continuo, vómitos persistentes. Puede haber acumulación de líquidos alrededor del hígado, alrededor del estómago, incremento del hígado, del volumen, porque es ahí donde se acumulan más que todos los líquidos, ya que hay una extravasación de fluidos como mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, y pruebas de laboratorio que puede haber incremento del hematocrito por deshidratación, puede haber leucopenia y plaquetopenia, ¿no? Sin embargo, los signos de alarma más que todo son de diagnóstico clínico. Y una vez conocidos los signos de alarma, si es que nuestro paciente ya ha sido referido a tiempo a un hospital de mayor complejidad y ha entrado a un manejo por hospitalización, y durante esta evolución hace signos de dengue grave, que son, por ejemplo, el shock, ¿no? El shock hipovolémico, que es por pérdida de líquidos, pero es por extravasación de fluido, ¿no? Que en este caso el manejo ya es a nivel de unidad de cuidados intensivos usualmente, para un monitoreo estricto y manejo de fluidos más estricto. Y teniendo este preámbulo de lo que es el dengue y cómo lo clasificamos, dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, quisiera también comentarles cómo estamos en cuanto a números, ¿no? Este año, 2023, muchos países del mundo han sufrido de brotes de dengue. Y una de las regiones más afectadas ha sido las Américas, de las cuales nuestro país ha sido el segundo más afectado, con mayoría de casos y mayoría de muertes. Para empezar, los casos reportados en las Américas han sido 4 millones de personas, entre probables y confirmados con prueba. El dengue severo, o sea, todo paciente que es dengue grave, dengue que acaba en UCI, ¿no? 6.000 casos, y de los fallecidos, 1.954 casos, de los cuales el país más afectado ha sido Brasil, con 2 millones de casos, y Perú, 268.000 casos, ¿no? Y el tercero, México. Perú, siendo el segundo de la región más afectado, reporta hasta la semana 45, que es hasta la semana pasada de noviembre, de 5 al 11 de noviembre, reporta 26.000 casos en total de lo ocurrido durante el 2023, de los cuales 445 son fallecidos. Mientras que en Brasil eran 1.000 fallecidos, nosotros tenemos 445 fallecidos por dengue confirmado. La distribución, la población más afectada han sido los adultos de 30 a 49 años, 10.000 casos, de los cuales el sexo, bueno, 54%, un poco más que los hombres nada más. Y los departamentos más afectados de Perú han sido Piura hasta el momento, Lambayeque, estos dos primeros que registran la mayor cantidad de muertes, y tercero Lima. Teniendo esto en cuenta, esa definición y estos números, recalcar que el dengue es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral, y esto es importante porque nos permite entender que el manejo al fin y al cabo es con sintomáticos, con medicamentos sintomáticos e hidratación y balance estricto. Entonces, el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que lleva el virus del dengue,
Y este virus del dengue tiene una composición bastante interesante, que conocerla es importante, ya que la estructura nos permite entender por qué hacemos tales pruebas, qué pruebas diagnósticas hacemos y por qué existen 4 serotipos, ¿no? Para explicarles, el dengue tiene dos componentes. Las proteínas estructurales, que son la cápside, la C, la membrane, que es la membrana, y la envoltura, ¿no? Son las 3 principales proteínas que conforman el esqueleto del virus. Sin embargo, la no estructural, que es la NS1, que seguramente lo están relacionando con la prueba diagnóstica NS1, es la no estructural y es lo que nos indica el nivel de replicación viral de este virus, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas componentes del virus, podemos decir lo siguiente, ¿no? Según la proteína estructural E, encontramos 4 serotipos, el 1, el 2, el 3, el 4, de los cuales las que están más relacionados a mayor mortalidad es el dengue tipo 1 y el dengue tipo 2. Y justamente el mayor es el dengue tipo 2, y que justamente nosotros tenemos ese dengue aquí en el Perú. Y en las proteínas no estructurales, que es la NS1, que es la prueba que usamos para diagnosticar, justamente la prueba de diagnóstico, que es el NS1-PCR, es la proteína que se busca para llegar al diagnóstico del dengue. Y como tiene que ver con replicación viral, esta proteína es la que se busca los 5 primeros días de la enfermedad, porque después de los 5 primeros días ya usamos otras pruebas, que son las pruebas serológicas, que son las pruebas IgM e IgG, que son anticuerpos. Entonces, los factores que más que todo influyen en la transmisión del dengue está mediada por el mosquito, ¿no? Aedes aegypti, que es el vector básicamente del dengue, y este vector el crecimiento de este vector está influenciado por muchos factores, de los cuales se dividen en tres grupos, ¿no? Los factores sociodemográficos, que determinan el crecimiento del vector, del mosquito, del zancudo, es el aumento del crecimiento poblacional al nivel de las ciudades. Ciudades que recién están emergiendo, ciudades que recién están apareciendo, los asentamientos humanos, estos lugares que no tienen una urbanización planificada que permita pues un buen drenaje cuando aparece la lluvia, no permite un buen drenaje en estas situaciones, pues hace un pozo, un caldo de cultivo para que pues, el zancudo pueda colocar sus huevos y reproducirse. Los factores ambientales que hemos vivido este año, que también se suman con los factores demográficos y que empeoran la situación, son el cambio climático mediado por el fenómeno del Niño y el ciclón Yaku, que es un fenómeno que desde hace 4 años no ocurre un ciclón aquí en nuestro país. Y esto empeora más la situación. Además de los factores ecológicos, ya que el zancudo ha sido capaz de poder reproducirse en lugares que nunca se han visto. Por ejemplo, en Lima, muchos distritos que nunca han tenido dengue, este año lo han tenido. Que el vector no lo encontramos en Lima. Y esto ha sido un problema porque muchos médicos que nunca han visto dengue lo han visto este año. Y ha sido una enfermedad que se ha expandido más a través de las regiones del país. Y esto que es sumamente importante también sobre el curso de la enfermedad, volverles a recalcar, ¿no? Que los 3 primeros días de la enfermedad está liderada por la fiebre, por la fase febril, que generalmente dura un promedio de 3 a 4 días y no más de 7 días. En la primera fase es donde la reproducción del virus, la reproducción de este agente etiológico, hace un pico, por lo cual la prueba de elección es la NS1, que es la prueba directa para el diagnóstico del virus, de esta enfermedad. Y después de los 5 días, generalmente lo que nosotros usamos para el diagnóstico es el IgM e IgG, que es la prueba serológica. Por esa razón, siempre se les explica al paciente, ¿no? Que las pruebas rápidas que justamente usan NS1 se deben hacer estos días. O también el PCR, ¿no? Que es la prueba otra prueba más que también se hace. Y las pruebas serológicas, que son anticuerpos, se hacen después de los 5 días usualmente.
Además de eso, los primeros días, generalmente cuando hay fiebre, no vemos signos de alarma. Los signos de alarma usualmente recién empiezan después que la fiebre cae. Entonces, cuando la fiebre cae, muchos pacientes se sienten tranquilos, sienten que ya la enfermedad se fue. Sin embargo, es ahí donde nosotros como personal de salud tenemos que educar y concientizar al paciente que tiene que estar alerta para detectar a tiempo los signos de alarma. Porque los signos de alarma me permiten poder hospitalizar a mi paciente y poder hacer una evaluación más detallada y más minuciosa, ya que en cualquier momento este paciente puede evolucionar a un dengue grave. Eh, Otra cosa importante también mencionar es la vacunación. Existe vacuna para poder prevenir el dengue, pero esta vacuna que está aprobada por la FDA tiene ciertas indicaciones muy puntuales, ¿no? Que tienen que estar, para colocarla tienen que ser personas entre 9 y 16 años de edad y tienen que haber tenido una infección previa o un diagnóstico previo de dengue confirmado. Ahí puede recibir la vacuna. Si es la única vacuna aprobada por el momento, existen otras que están en estudio, pero esta ya está siendo aplicada en algunos países como Brasil, Argentina y estos dos que recuerdo, y no muchos países la han comprado. Sin embargo, nuestro país está evaluando una futura compra en el 2024. Bueno, está por verse eso. Por toda esta problemática que acabo de explicar, ¿no? De todo lo que ha sucedido durante este año 2023, desde comienzos de año, eh, hemos visto una oportunidad de poder realizar un estudio, de evaluar el nivel de conocimiento de nuestros médicos, de cómo ellos pues diagnostican el manejo clínico y la prevención del dengue durante este brote epidémico que justamente coincidió de junio a fines de julio. Asimismo, también nosotros vimos oportuno describir la percepción. ¿Qué opinan nuestros médicos acerca de esta realidad? Si tienen los materiales suficientes, si sienten que el Ministerio de Salud les está brindando las capacitaciones adecuadas, si sienten ellos de que las capacitaciones han sido oportunas durante el brote o entre otras percepciones más que vamos a detallar en un momento. Asimismo, identificamos qué factores estarían asociados al mayor nivel de conocimiento, ¿no? Si estos factores, cómo influyeron en este mayor nivel de conocimiento de nuestros médicos. Identificamos también qué factores estuvieron asociados a la percepción. Y por último, y no menos importante, difundir los resultados que hemos encontrado en nuestro estudio. Esto es una buena forma de poder hacerlo y bueno, eh, ahora voy a pasarle a mi compañero Anderson, que va a explicar lo que sigue. Muchas gracias, Julieta, y gracias por la invitación y la presentación. Para cumplir los objetivos que Julieta nos ha comentado, nosotros seguimos o realizamos un estudio o un diseño observacional, específicamente transversal, en el cual realizamos una encuesta para evaluar tanto el conocimiento y las otras variables, incluyendo los factores asociados, que teníamos como parte de los objetivos. La población en la cual realizamos el estudio fueron médicos que residen actualmente en Perú, específicamente aquellos que eran colegiados, que residían en el país y que ejercían la medicina también en nuestro país. Y excluimos a personal médico que no estaba ejerciendo la práctica médica asistencial durante el periodo del estudio, en otras palabras, que estaban dedicados principalmente a la investigación, a la docencia o a temas administrativos. La selección de estos participantes o la forma en la cual llegamos a invitar a estos médicos, parte de la población, fue mediante un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, es decir, en la cual difundimos la encuesta primero mediante redes sociales que llegó a la comunidad más cercana de nosotros como investigadores y se pidió posteriormente de que esta encuesta sea compartida a otros conocidos para de esta manera llegar al objetivo muestral que fue 361 participantes.
Tamaño de muestra que calculamos en base a ciertos criterios, como una prevalencia de que el alto conocimiento estuviera presente en el 69% de participantes o de los médicos, un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y un porcentaje de pérdidas o de respuestas o encuestas incompletas del 10% esperado. El instrumento que utilizamos fue una encuesta electrónica que al final se trabajó en la plataforma Google Forms y que se difundió entre el 21 de junio y el 20 de julio del presente año mediante las redes de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, mediante o acompañado del siguiente afiche que podemos observar acá, invitando a los médicos que residían en este país a participar de esta encuesta. Nuestra variable dependiente, como se ha comentado, nuestro indicador, nuestro punto de interés de todo este estudio era principalmente el nivel de conocimiento sobre el dengue, específicamente sobre el diagnóstico, el manejo clínico y también la prevención. Y ese instrumento que armamos en Google Forms evaluó el conocimiento mediante 13 preguntas que creamos basadas en la resolución ministerial del MINSA, que establece distintos aspectos claves en el manejo del dengue y que todo médico debería conocer a nivel nacional. A su vez, estas preguntas tuvieron 4 alternativas con solo una respuesta correcta y si consideramos en base a estudios previos, porque esto es algo también arbitrario, pero en base a estudios previos consideramos de que más de o igual al 70% de respuestas correctas era considerado, de estas 13 preguntas, era considerado tener un alto nivel de conocimiento acerca del dengue. Por otra parte, el análisis estadístico lo realizamos en el programa RStudio y realizamos un análisis descriptivo para calcular las frecuencias de las características y del conocimiento, también de las preguntas que más frecuentemente fueron contestadas correctamente o también las más cerradas, un análisis bivariado para comparar las características o estas variables, las características de los médicos entre aquellos que tenían un buen conocimiento y aquellos que no tenían un buen conocimiento. Y finalmente también hicimos un análisis para profundizar un poco más allá en qué variables podrían tener un efecto independiente. Realizamos un análisis de regresión de Poisson con varianzas robustas. Ya pasando a los resultados, inicialmente encuestamos a 384 médicos, de los cuales 23 no cumplieron los criterios de inclusión, quedándonos con 361, de los cuales 2 personas fueron excluidas porque omitieron datos importantes o presentaron datos contradictorios en las respuestas, y quedándonos finalmente con la muestra buscada de 359 personas. Hablando de las características, estas personas, 359, tuvieron una edad media de 33 años, pertenecieron aproximadamente la mitad o casi la mitad a Lima y Callao. La mayoría tenía entre 1 y 9 años de graduados, un 67%, lo cual va acorde a la edad media. Y el grado médico alcanzado, también de dato acorde a los otros resultados, era que la mayoría eran médicos generales. Por otra parte, el lugar de trabajo estuvo centrado tanto en el sector público, con un 62% aproximadamente, y en el sector urbano o de proveniencia urbana, en el 77%. En el gráfico siguiente, lo que observamos son algunas o las respuestas de algunas preguntas claves relacionadas a las opiniones o percepciones de los médicos con respecto al dengue o la situación del dengue en el país. Y lo observamos que, curiosamente, que aproximadamente la mitad de los médicos refería que estaba en desacuerdo con que el ministerio pudiera capacitar adecuadamente a los médicos durante el presente brote. También, en relación a esto, el 50% aproximadamente refirió
de que consideraba que el ministerio estaba en desacuerdo con que el ministerio estaba aplicando adecuadamente las medidas de prevención y control de vectores. Y también, ligado a esto, aproximadamente un 60% refería de que en nuestro país todavía se contaban con pocos recursos para atender a los casos de dengue a nivel con el brote actual que hemos pasado. Por otra parte, el 71.3% refirió de que estaba de acuerdo con que el ministerio debería implementar la vacunación contra el dengue en el país. Profundizando también más en lo que son los conocimientos como tal, vimos que, o mejor dicho, en las características de los participantes, vimos que prácticamente la totalidad había escuchado acerca del incremento de los casos en dengue, lo cual es algo esperable. Vimos que aproximadamente solo el 65 o 66% había leído la guía de práctica clínica para el manejo del dengue del MINSA. También encontramos que la mitad, solo la mitad, había recibido alguna capacitación en el dengue en los últimos 3 meses. Y encontramos también de que el 62% había tratado casos sospechosos, mientras que un 40% no había tratado casos de dengue en los últimos 3 meses. Ahora sí, hablando de los conocimientos como tal, utilizando nuestro punto de corte, el 70%, vimos que el 78.8% tenía conocimientos considerados como altos, según nuestro criterio, y que había un 21%, es decir, aproximadamente 2 de 5 personas, o una de cada 5, mejor dicho, que tenía conocimientos no altos. Y viendo las preguntas por separado, observamos que las que más frecuentemente cerraron fueron esta, que es la Q21, que dice a qué hora del día es más probable que las personas se infecten con el dengue, a la cual solamente el 50% respondió correctamente. Y también podemos destacar la pregunta Q31, que es muy interesante porque pregunta si conoce el médico si existe alguna vacuna aprobada por la FDA, y solamente el 60% responde de que conoce la vacuna, o sea que hay un 40% que no estaba consciente de que ya existía esta vacuna aprobada. En el análisis de regresión múltiple, finalmente, encontramos que los factores independientes asociados a un alto nivel de conocimiento, o es decir, en otras palabras, según nuestro criterio, a tener más de un 70 o más por ciento de respuestas correctas, fueron, primero, el haber leído la guía de práctica clínica de manejo del dengue. Segundo, haber manejado casos de dengue en los últimos 3 meses. Y tercero, que los médicos que mostraron una clara postura acerca del MINSA, si estaban capacitados o que si el MINSA estaba capacitando adecuadamente a los médicos, también tuvieron un alto conocimiento. Esto fue interesante porque fue un resultado que nos hizo pensar, ¿no? ¿Por qué razón es que tanto las personas que estaban en desacuerdo como en de acuerdo con que el MINSA capacitaba adecuadamente a los médicos podían ser factor asociado? Y al final llegamos a la conclusión, como posteriormente tal vez se comentará también, de que esto podía estar relacionado al tener una postura firme, ¿no? Por otra parte, el único factor asociado al bajo nivel de conocimiento que encontramos fue el residir en la macrorregión este, que abarca los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, entre otros. Y esto también se considera un resultado muy interesante, ya que a pesar de que estas zonas son regiones em, de región selva, pues el conocimiento estuvo significativamente en menor prevalencia, especialmente si lo comparamos contra Lima y Callao. Muy bien. Igual podemos continuar con la exposición, ¿sí? Para después al final plantear algunas preguntas y permitir también que las personas que nos están siguiendo a través del Facebook, a través de las otras plataformas virtuales y también los que están participando en esta reunión de manera conectada,
podamos hacer las preguntas respectivas. A ver si podemos continuar, doctora, con la discusión del caso. Sí, muchas gracias. Sí, continuando con la exposición de nuestro estudio, ya con los resultados que explicó Anderson, nosotros podemos mencionar lo siguiente con respecto a nuestros resultados. Es bastante importante recalcar que el nivel de conocimiento de nuestros médicos ha sido alto, ¿no? Más o menos el 78% de médicos han tenido mayor al 70% de acierto en el cuestionario. Y esto ha sido un hallazgo bastante interesante porque hemos podido comparar con estudios previos, ¿no? En el Perú han habido estudios sobre nivel de conocimiento en médicos. Uno de ellos ha sido en el Lambayeque, pero este ha sido realizado en el 2016, hace muchos años atrás, ¿no? Y el nivel de conocimiento que ellos obtuvieron, el porcentaje ha sido el 69% de sus médicos obtuvieron mayor de la mitad de respuestas correctas del examen, sobre 16 preguntas, que ha sido considerado en el artículo como un buen conocimiento. Y este estudio fue realizado en el 2016, cuando Lambayeque estaba pasando por una epidemia de dengue, exacerbada por las lluvias en ese entonces, ¿no? Y habían hecho un estudio pequeño de por lo menos unos 100 médicos. Bueno, entonces en ICA había otro estudio en este mismo año, porque ICA también estaba trabajando una corta epidemia de dengue, donde en este caso ellos evaluaran a todo el personal de salud, no solamente médicos, ¿no? Donde tuvieron una nota de 4.27 sobre 20 preguntas, que fue la nota promedio muy baja, ya que en este caso ICA en ese entonces no era un lugar habitual de dengue, y sin embargo hubo en ese año. Y pues ha permitido evaluar esto y que ha sido bajo, ¿no? Y puede deberse porque, según el estudio, no se habían reportado casos antes de ese año. Muchos casos. El otro estudio interesante es en Estados Unidos, en Florida, que es donde se ha hecho un simposio y se ha aprovechado que previamente de hacer un simposio, es decir, una charla a los médicos para capacitarlos en dengue, se le toma un examen para saber qué tanto conocen de esta enfermedad. Y resulta pues que en el pretest, antes del simposio, el 74.3% salió con bueno, de todas las personas, el 100% de personas tuvieron un promedio de 74.3%, o sea, ha sido más de la mitad bien respondido el examen. Y otros países más, donde ya más acercado a estas épocas, 2021, India, Bangladesh, Malasia y Turquía mencionan de que el 69% de los participantes alcanzaron al menos 50% de las preguntas correctas, considerándose un buen conocimiento. En donde, en orden de mayor a menor, ¿no? Bangladesh siendo uno de ellos, India, Malasia y Turquía con el menor puntaje. Sin embargo, casi todos aprobaron el examen. Otro hallazgo más importante de factores asociados al buen conocimiento es, uno de los primeros, es haber leído la guía de práctica clínica, donde se menciona de que hemos encontrado que el 65% de los encuestados han leído la guía de práctica clínica, que es una guía que ha sido lanzada por el Ministerio de Salud en el año 2017, donde se describe de forma ordenada todo lo que implica el definición de caso, diagnóstico, manejo, tratamiento, estos principales puntos en la guía. Y esta guía está basada a su vez en la guía de la OMS del 2009, que es la guía internacional más actualizada del manejo de dengue. Y esta guía es conocida por 65% de peruanos, de los cuales se ha visto que ha incrementado el nivel de conocimiento en un 29% en aquellos que han tenido más puntaje. Y esto puede ser debido a que esta guía ha sido bastante difundida por las redes sociales, entre otros medios, para el personal de salud, sobre todo médico.
Y no hay muchos estudios en realidad que evalúan qué tanto las guías locales de los países son conocidas por sus médicos y qué tanto han ayudado a enfrentar un brote, ¿no? En el caso de Ecuador, que hemos encontrado es que las personas que han tenido mayor conocimiento han estado familiarizados con la guía de la OMS del 2009 que les acabo de comentar, y estas mostraron mayor conocimiento. Pero guías locales, estudios que evalúen sus guías locales no lo hemos encontrado. Entonces, nosotros podemos especular que puede ser porque esta guía pues, ha sido difundida y explica, ¿no?, cómo sería el manejo. Otro hallazgo más que hemos encontrado es que las personas, de las 62% de personas mencionan de que han atendido algún caso sospechoso de dengue en los últimos 3 meses, de lo cual incrementó el nivel de conocimiento un 32%, mayor conocimiento en estas personas. En el caso, por ejemplo, de un estudio previo en Arizona, en Estados Unidos, que se publicó en el 2019, menciona que los médicos que han escuchado acerca del aumento de casos han tenido un mejor desempeño en cuanto al manejo de dengue en el brote que hubo en esos años. Entonces, haber conocido la enfermedad por algún médico ha incrementado el nivel de conocimiento, ¿no? Quizás la parte práctica consolida los conocimientos adquiridos de forma teórica. Otro factor que aumentó el nivel de conocimiento ha sido aquellos que mostraron una postura clara, ¿no? Aquellos que dijeron que estuvieron de acuerdo o que no estuvieron de acuerdo acerca de que el MINSA está capacitando a los médicos acerca del dengue, ha incrementado el conocimiento en un 20-23%. Y hemos encontrado un estudio que puede asimilarse a esto, que una explicación probable es porque los médicos que revisan sus guías, la guía local en este caso, pueden comparar quizás con alguna capacitación previa que hayan recibido de forma extra, quizás algunos cursos, unos simposios o otros cursos, y puedan tener la capacidad de pues, comparar la realidad del Perú, entonces con la guía que manejamos aquí, ¿no? Entonces, o sea, es decir, que haber hecho quizás estos cursos extras o haber leído la guía nos quiere decir de que el médico está informado. Entonces, el médico informado tiene un buen conocimiento. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, como les comenté hace un momento, en Florida habían hecho un simposio, ¿no? Donde previa al simposio habían hecho una evaluación, un cuestionario, y después del simposio también hicieron un mismo cuestionario y el puntaje subió increíblemente, ¿no? Y una de las preguntas de este cuestionario que se realizó en ese simposio es, ¿usted se siente más confiado de poder tratar un caso de dengue después de este simposio? Y muchos, más de la mitad respondieron que sí. Entonces, quizás dar alguna capacitación, ¿no? Más aún si esta capacitación conlleva una práctica, podría dar un alto nivel de conocimiento a los médicos. Y esto se evidencia en este estudio que se realizó previamente, que sería bastante interesante hacerlo aquí en nuestro país. Otros hallazgos más importantes es, por ejemplo, que los participantes no estuvieron de acuerdo de que el MINSA esté capacitando adecuadamente a sus médicos. Además de eso, nosotros podemos decir de que esto puede ser también porque durante el COVID, que fue una pandemia muy lamentable, ¿no?, que vivió nuestro país, y lamentablemente seguido al COVID aparece el dengue. Bueno, entonces esto que se vivió previamente se ha visto ha dejado en evidencia toda la problemática que nuestro Perú atraviesa con temas de salud. Entonces esto también disminuye la confianza que tiene nuestro personal de salud frente a las herramientas que le pueda brindar el gobierno, ¿no? El 50.7% también menciona que no estuvo de acuerdo de que el MINSA está implementando las medidas de prevención adecuadas o las medidas de control de vectores del dengue, y el 73% no estuvo de acuerdo de que el MINSA está brindando los recursos necesarios para abordar casos de dengue. Y justamente personalmente yo he trabajado en lugares que tienen dengue, y
y yo he vivido en carne propia, hay bastante deficiencia para manejar un caso. Si bien es cierto, es manejo sintomático, sin embargo, el diagnóstico es muy importante, porque esto nos ayuda, pues, a discernir con otras arbovirosis, a discernir con otras enfermedades metaxénicas, ya que al principio muchas enfermedades metaxénicas se parecen, todas son febriles, y si no tenemos un diagnóstico oportuno con una prueba, claro, el diagnóstico es clínico, pero el diagnóstico con una prueba nos puede ayudar a poder discernir a tiempo. Y esto es lo que ha habido deficiente durante el brote, ¿no? Aparte, se han sobresaturado muchos hospitales de pacientes que han tenido que tenerlos en los pasillos esperando a que puedan acceder a una cama de hospitalización, o muchos que han desbordado, ¿no? La atención en cuanto a poder acceder a una atención en unidad de cuidados intensivos, que cuando hacían dengue grave, en vez de estar en una unidad de cuidados intensivos, morían hospitalizados o morían en casa. Entonces ha descubierto toda esta problemática que vive nuestro país. Peor aún, que se ha vivido lo que es el fenómeno del Niño y ciclón Yaku durante los meses de junio y julio, que esto ha empeorado más la situación. Y en cuanto a la vacunación, que hemos preguntado a nuestros participantes, ¿no? Si conocen que existe una vacuna aprobada por la FDA, el 71%, el 69% de nuestros participantes que estaba anteriormente conocían sobre que sí existía, y el 61% de nuestros participantes mencionan que sí deberíamos implementar la vacunación. Ha estado en discusión durante el 2023, bueno, durante el transcurso de este año, si deberíamos comprarla o no. A pesar que otros países ya la han estado implementando, ¿no? Brasil es uno de ellos, Argentina. Y podemos mencionar de que algunos médicos la conocen y respaldan esta idea, ¿no? Además, se está evaluando que el próximo año se pueda comprar. Existe un proyecto de ley, está en el portal web del Congreso, donde todavía ni siquiera está en pleno para discusión, está guardadito, pero esperemos que pues pronto se considere y se discuta, ¿no? Ya que si este año, 2023, ha habido un desorden climático en todo el Perú. Ha habido lluvias, calor, frío, en meses que no corresponden. Entonces, que no va a ser diferente el otro año o el próximo año, el subsiguiente. Entonces sería importante evaluar quizás algún tipo de prevención más allá del control de vectores con fumigación, más allá del control de criaderos, que es muy difícil hacerlo sinceramente en lugares que tienen una urbanización desordenada y descontrolada. Entonces esas medidas no van a ser suficientes, lamentablemente. Entonces sería importante reevaluar esta opción. Las limitaciones y fortalezas de nuestro estudio son, por ejemplo, que ha sido un muestreo no representativo porque no hemos llegado al 100% de médicos de todo el país. Sin embargo, pues hemos podido captar por lo menos unos 300 participantes. Y estas encuestas fueron online, de las cuales, no se tuvo control de la veracidad de las respuestas. Y la fortaleza es que es el primer estudio que se está realizando en pleno brote 2023 para evaluar el nivel de conocimiento de los médicos durante un brote. Y esto es importante porque podemos adoptar medidas con estos resultados sobre futuros brotes que sin lugar a dudas habrá. Nuestras conclusiones en nuestro estudio es lo siguiente, ¿no? Que el nivel de conocimiento sobre el dengue fue alto en los médicos de nuestro país. Existen brechas sobre el riesgo de infección y el conocimiento de la vacuna aprobada por la FDA. Esas son las brechas que hay en cuanto a lo que no acertaron en el cuestionario. Nuestro estudio también mostró que tener experiencia clínica está asociado a un mayor nivel de conocimiento. O sea, haber tratado un caso por lo menos una vez ya te da experiencia o te da un buen nivel de conocimiento. Asimismo, nosotros creemos de que deberían darse campañas educativas o campañas donde se puedan, charlas, donde se puedan discutir este tema de dengue. Si bien es cierto, no cambia mucho la teoría, sin embargo, es importante fortalecer y recalcar puntos clave para el diagnóstico, manejo y tratamiento de dengue.
Importante más aún porque somos un país endémico, un país que estamos, bueno, cruzamos la línea ecuatorial y sin lugar a dudas tenemos enfermedades metaxénicas y el dengue es uno de ellos. Nuestro artículo, comentarles, ya está en preprint, lo pueden leer, está el link. Estamos todavía bueno, estamos ya por publicarlo próximamente y ya le compartiremos el artículo en revista pronto. Y antes de concluir, volverle a recargar, ¿no? Este problema va a continuar, lamentablemente, porque los factores existen para proveer el crecimiento del vector. Y hay personas enfermas y existe el virus. Entonces, revaluemos todo, reflexionemos y revaluemos todo lo que hemos vivido este 2023, que no está muy lejano de lo que vivimos en la pandemia del 2020, del COVID-19. Reflexionemos y pensemos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal para mejorar, porque al fin y al cabo las personas beneficiadas van a ser pues los pacientes, ¿no? Los pacientes merecen una buena calidad de atención, y una buena calidad de atención es que los médicos estén formados, estén informados, estén capacitados para manejar el dengue en nuestro país. Bueno, eso sería toda nuestra exposición, doctor. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias a usted por su brillante exposición. De igual manera, Anderson. Sinceramente, mi mayor reconocimiento a ustedes, que en nuestro país no se hace investigación, digamos, como una forma de vida, ¿no? En la parte profesional. Son pocas las personas o grupos de personas como ustedes que le dedican tiempo, le dedican esfuerzo, le dedican diversos recursos para poder hacer este tipo de trabajos y mostrar científicamente, ¿no? Porque nos están mostrando resultados de diversos aspectos. Ya lo hemos hecho también, o ustedes han expuesto igual un trabajo similar acerca del COVID, dar a conocer también otros tipos de patologías, y en este caso hablamos del dengue específicamente, porque nuestro país sufrió hace poco un brote y, como lo acaba de decir, esto se va a volver a repetir en cualquier momento. Y teniendo ya como antecedente trabajos como el de ustedes, que nos dan a conocer no solamente el nivel de conocimiento, como hemos visto en los resultados, sino también otros factores que implican, ¿no es cierto?, la toma de decisiones de manera oportuna. Esto va a trascender si es que realmente se le da la importancia a la información. Esa información es procesada de forma adecuada, sobre todo por nuestras autoridades, porque queramos o no, la parte política es importante porque al final son ellos los que van a tomar decisiones a gran escala. Son ellos los que van a tomar decisiones que van a impactar en nuestra población, con el tema de las vacunas, como lo han expuesto también. Hay mucho por conversar y también por hacer algunas preguntas, y quisiera empezar con preguntarle al doctor José González, que es, digamos, la persona que puede ver directamente dos realidades. Él es médico peruano, pero está laborando ya hace buen tiempo allá en Estados Unidos, y definitivamente son dos realidades distintas, no solamente por la ubicación geográfica, que a nuestro país nos hace más vulnerables para tener este tipo de patologías, por los factores que usted ya lo ha mencionado, ¿no? El hecho nada más de vivir en cierta zona geográfica, y hay parte de nuestro país, hay regiones de nuestro país donde esta enfermedad es endémica, a diferencia de los países del norte, países de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen otro tipo de patologías. Entonces, José González, si nos podrías dar tu opinión acerca de, en caso de presentarse algunos pacientes de repente con dengue allá en Estados Unidos, que quizá pueda ser raro o poco frecuente, pero en caso de presentarse, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico y manejo de estos casos? Sí, bueno, no difiere mucho de lo que se aplica en Perú, en zonas endémicas. Aquí en Estados Unidos también tenemos casos de dengue localmente adquiridos, que son muy pocos, pero si analizamos los casos aquí en el sur de Estados Unidos, en el sur de la Florida, en Miami tenemos algunos casos reportados, incluso uno de ellos
presentado en el New England Journal of Medicine por mi grupo de investigación aquí del Jackson Memorial. Pero también tenemos otros territorios que pertenecen a Estados Unidos, como por ejemplo Puerto Rico, en donde el dengue es endémico. Y podemos tal vez analizar la situación de Puerto Rico. Como menciono, en cuestión de diagnóstico no difiere mucho con pruebas tanto directas como indirectas basadas en anticuerpos y también con síntomas o presentación clínica. Y también haciendo uso de las guías de la OMS para signos de alarma e indicación de hospitalización. Creo que eso es universalmente conocido, pero tenemos algunas medidas de prevención que sí difieren la realidad de aquí de Estados Unidos con la realidad latinoamericana. Uno de ellos es en Puerto Rico, las medidas de prevención como por ejemplo la vacunación. En Puerto Rico se aplica la vacuna de Envaxia, que es la única vacuna aprobada por la FDA. Claro que ciertos acápites y algo muy importante con esta vacuna de Envaxia. Para hacer la aprobación de la FDA solamente está dado a personas de 9 a 16 años que hayan tenido una infección anterior por dengue, y esto confirmado serológicamente. Hay que destacar que en países de Latinoamérica posiblemente sea muy difícil implementar esta vacuna, ya que requiere que todas las personas que reciban la vacuna tengan una prueba serológica que confirme que tenga una infección anterior. Así que la implementación se ve un poco difícil. En Puerto Rico sí se aplica de manera, yo creo, exitosa en ciertas localidades altamente endémicas. También hay que destacar que esta vacuna requiere 3 dosis con 6 meses de separación entre dosis, digamos 0, 6 y 12 meses. Así que la vacunación debe ser implementada mucho antes del posible brote. Y también tiene una eficacia, yo diría, relativamente alta. Si hablamos de números a nivel de prevención de enfermedades tanto sintomáticas como asintomáticas, puede llegar incluso a un 82%. Y si hablamos de prevención de hospitalización, esta puede llegar a una eficacia de 84%. Así que es una vacuna eficaz, pero claro, siempre hay que destacar que se necesita una confirmación serológica anterior. Y también es una vacuna de virus vivo atenuado, por lo tanto, no se puede aplicar a personas inmunosuprimidas. Sería esa también el acápite muy importante. Lo que tenemos ahora en la discusión que se produjo últimamente en Perú y en ciertos países de Latinoamérica fue la implementación de la vacuna Qdenga, que es básicamente la vacuna desarrollada por el laboratorio japonés Takeda. Esta vacuna, a diferencia de la anterior, bueno, que también es una vacuna tetravalente, que es una vacuna de virus vivo atenuado que utiliza como backbone el virus el serotipo del dengue 2. Es por eso que da una protección mucho más alta en cuestión de generación de anticuerpos. Esta vacuna no requiere que la persona tenga una infección anterior. Esta vacuna ha sido autorizada por la Comunidad Europea para personas mayores de 4 años. No tiene un límite superior, aunque de repente hay un límite teórico hasta los 60 años pudiera aplicarse esta vacuna, pero tiene datos muy interesantes que están basados en el ensayo clínico fase 3 TIDES, que ha sido presentado por este laboratorio japonés, en el cual nos puede decir que en el seguimiento de 4 años y medio del ensayo clínico fase 3, esta vacuna nos da una protección para enfermedad por dengue confirmada de aproximadamente 62%, pero la protección frente a la hospitalización puede llegar a un 84%. Y no se han visto casos de empeoramiento de dengue después de aplicada la vacuna. Lo que sí tenemos que mencionar es que todavía está en proceso de aprobación por la FDA y creemos que esto todavía va a tardar. Hace poco se han publicado los resultados de este estudio en la revista New England Journal of Medicine, así que todo el mundo puede revisar. Es el ensayo clínico TIDES, con resultados muy alentadores. Diría también que se está haciendo en este momento un ensayo clínico para evaluar la necesidad de un booster o dosis de refuerzo para esta vacuna, pero también hay que destacar que la aprobación todavía está en fase muy preliminar. La FDA ha pedido más datos al laboratorio japonés Takeda para esta vacuna y posiblemente vamos a tardar todavía varios meses. El próximo año esperemos que el laboratorio Takeda pueda nuevamente presentar esta solicitud de aprobación y tener una vacuna pronto. Yo creo que la aprobación de la FDA puede acelerar muchísimo más la aprobación en ciertos países, incluido Perú.
Interesante lo que acabas de mencionar, José. Sabemos que la vacuna aplicada correctamente y sobre todo de forma oportuna es uno de los mecanismos de prevención, de protección a nuestra población en general, y lo hemos vivido en la época del COVID. Si nosotros nos hemos reincorporado nuevamente a nuestras actividades ya a gran escala, ha sido justamente por la vacuna. Ha habido un punto de quiebre importante. Y teniendo esa experiencia, ahora llevándolo al plano de esta otra enfermedad infectocontagiosa, conocida como el dengue, esperemos pues que nuestras autoridades, como lo acaba de mencionar la doctora Julieta, bien claro lo dice de que está siendo revisado por el Congreso, pero no le están dando el énfasis o no le están dando la importancia necesaria. Esperemos, miren, y estamos haciendo esta transmisión en vivo y grabando hoy día 24 de noviembre del año 2023. Esperemos que no estemos comentando de aquí el próximo año que ha habido un brote y ese brote ha sido una escala de repente mucho mayor a que a del 2023 y recién cuando haya cifras alarmantes, ¿no? De personas que tengan, no el dengue, digamos, simple o solamente el dengue leve, ¿no? Que pues, generalmente, como lo acaba de mencionar también, pasa como un cuadro febril, un poco de malestar general, pero se puede tratar en casa con sintomáticos, pero el problema es de que se nos presente casos graves, ¿no? El famoso dengue hemorrágico. Y si tenemos una gran población, gran población infectada, es solamente tener un poco de conocimiento para llegar a la siguiente conclusión. Si tenemos más población infectada, obviamente van a haber buena cantidad de pacientes infectados y hacen la forma leve del dengue. Pero también va a haber un número, ¿no es cierto? Como lo dijo la doctora, van a llegar a necesitar cuidados intensivos, van a necesitar usar estas áreas donde el manejo ya es especializado. Pero si sobresaturamos estos servicios de camas UCI, centros sobre todo en las zonas endémicas, donde no cuentan con este recurso, no solamente hablamos de infraestructura, sino también del profesional capacitado, y si la enfermedad nos desborda, vamos a tener que estar lamentando nuevamente, ¿no? Pérdidas de vidas humanas y sobre todo de población joven, porque el dengue generalmente, como por ahí vamos a poder revisar, puede afectar a cualquier persona. Y principalmente las personas que están en actividad, las personas que salen pues a hacer sus actividades, por ejemplo, al campo, o se exponen o viajan, ¿no? O viajan de un sitio a otro, son personas que pertenecen a nuestra población económicamente activa. Y definitivamente eso va a repercutir en, en un, digamos, en una situación crítica de presentarse si no lo prevenimos a tiempo. Yo pienso que esta exposición debe ser compartida, no solamente a nivel médico profesional, que es el público al cual llega nuestro canal, sino que tenemos el compromiso, José, y gracias a tu equipo que nos están dando esta información científica, con base científica, y va a ser retransmitida en las otras plataformas para que también nuestra población, ¿no es cierto?, tenga el conocimiento y pueda pedir a las autoridades que nos tomen en cuenta, o sea, que tomen en cuenta a los profesionales de la salud que hacen investigación y ustedes se han tomado ese tiempo necesario para mostrar resultados. Y en base a esos resultados, decir, miren, si bien es cierto, uno de los resultados importantes ha sido que nuestros médicos peruanos, comparando con otros estudios que se han hecho similares, tienen un conocimiento aceptable, pero no todos tienen esa capacidad. Lo ideal es pues que no queden un 79, 80%. Lo ideal es que el 100% de médicos estén preparados para manejar casos de dengue. Y uno de los resultados que nos mencionó Anderson, y ahí quisiera hacerle la pregunta, mientras vamos leyendo otras preguntas de nuestros participantes. Anderson, ¿por qué motivo crees, imagino que en el grupo lo habrán discutido también, en las zonas endémicas, ¿no? En las zonas de la selva, ceja de selva, hablamos de Madre de Dios, estas zonas, por ahí el resultado fue, y eso sí me llamó un poco la atención, de que nuestros médicos de estas zonas endémicas tienen un nivel de conocimiento un poco menor
que los de aquí de la capital, que usualmente pues manejan otro tipo de casos, ¿no? Cuando los médicos de esas regiones son los que deberían estar más familiarizados con este tema. Entonces, te dejo el micrófono abierto, Anderson, para que nos des esa explicación. Sí, por supuesto, ese hallazgo efectivamente es bien interesante. y, mm, es algo que nos sorprendió en parte, y en parte también no tanto, porque a pesar de que efectivamente esta enfermedad pueda ser muy prevalente en ciertas regiones, lo que hemos visto, especialmente si hablamos desde el ámbito epidemiológico, control epidemiológico, de la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, hemos visto que en las zonas rurales, e incluso no tan rurales, sino semiurbanas, ya puede haber un gran cambio, ¿no? Hablando de que el control que se hace es mínimo, ¿no? Y no hay las capacidades y no hay los recursos, mejor dicho, ¿no? Por más de que hay incluso personal que ve la epidemiología y la vigilancia y todo esto, no tienen los recursos para poder hacer un adecuado control epidemiológico del dengue, ¿no? Y de las otras enfermedades infecciosas. Entonces, definitivamente son muchas cosas que puede haber de por medio, pero lo que queremos es que es muy diferente siempre, o hay grandes diferencias en la salud, y creo que todos somos conscientes de eso, de lo que puede ser la capital, Lima, Callao, con otras regiones, ¿no? Y ahora pensando también un poco más, incluso esto también se podría explicar en parte, una potencial explicación puede ser de que al ser una enfermedad endémica, ¿no? De todos los años, de siempre, pues tal vez esto no lleve a que haya una actualización constante, ¿no? Que es algo que ya está establecido, ya se supone que se sabe, en los hospitales ya tiene un tratamiento estándar y bueno, es así como se maneja y tal vez no se llega mucho más allá, ¿no? Es otra hipótesis que tal vez ahora se me viene a la mente y eso sería principalmente lo que podría comentar. Eh, Perfecto, perfecto, Anderson. Muchas gracias, como siempre, por tu aporte. Hay una pregunta interesante que nos hace José Salvador, y esta pregunta yo pienso que nos lo puede responder la doctora Julieta, acerca de la reinfección, ¿no? Como en este momento no solamente nos está viendo el público que es médico, a través del Facebook también hemos hecho la invitación abierta. Hay personas que no necesariamente son del área de salud. Quisiera, doctora, que nos explique, ¿no?, qué es la reinfección en términos generales y de manera específica nos pregunta si la reinfección por dengue es más peligrosa. Sí, esa pregunta es bastante interesante y es importante recordar de que existen 4 serotipos de dengue. Son 1, 2, 3 y el 4. Cuando uno se enferma de un serotipo, hace anticuerpos para ese serotipo, pero no hace anticuerpos para el otro serotipo. Por eso uno se puede enfermar tantas veces posibles. Y la segunda, estos anticuerpos que uno hace por un serotipo, cuando se enferma con otro serotipo, hay una reacción de nuestro cuerpo exagerada frente al otro serotipo. Entonces, la reinfección es cierto, es peor que la anterior. O sea, la segunda vez que uno se enferma es peor que la anterior, la tercera es peor que las otras dos y así sucesivamente. Entonces, con estos pacientes que tienen antecedente de haber tenido dengue y tienen segunda vez dengue, el monitoreo es muy estricto. Bueno, así lo hacemos nosotros también en nuestra unidad, bastante estricto, porque justamente ellos los que más se van a complicar. Perfecto, doctora. Y entonces, en estos casos, que ya un paciente ha tenido la infección y se ha demostrado, pues, con pruebas serológicas, ha hecho los síntomas, hasta probablemente ha estado hospitalizado y se puede reinfectar en cualquier otro momento. Entonces, en esta persona sí aplica, digamos, ponerle la vacuna que tanto Sí, claro. estamos Sí, sí. esforzándonos en poder Bueno, construir. nosotros lo que estamos haciendo,
Tenemos, el ministerio tiene una página que es el NotiWeb, donde se suben todas las pruebas diarias positivas o negativas de los pacientes. No es difícil saber si un paciente ha tenido dengue confirmado o no, porque está en el sistema. El sistema está subido, todo paciente que se le ha tomado una prueba PCR en S1. Está su resultado. Entonces creo que sí es posible aplicar la vacuna, porque hay ese sistema, al menos este año se ha implementado, bueno, este sistema se implementó como primero con el COVID por las pruebas que se hacían, se subían a esto. Y ahora este sistema se está aplicando para usarlo, se está usando para el dengue y se está subiendo todos los resultados. Entonces creo que ese sistema podría ayudarnos pues, a detectar qué pacientes ya tuvieron dengue, sobre todo en la zona norte, que es la Valleca y Piura, que están siendo más afectados, y poder vacunarlos, ¿no? Sí es posible. Y mira, y gracias a la pregunta que nos hace José, y el segundo nombre de José es Salvador. Yo pienso de que su pregunta de José ha sido salvadora en este momento, porque invoco a las personas, ¿no? Que conscientemente, cada uno sabe pues su historia clínica, ¿no? Si hay personas que han sido infectadas con dengue, han recibido incluso el tratamiento sintomático o han estado hospitalizadas o saben de algún familiar que ha tenido esta enfermedad, recuerden, lo está diciendo la profesional, lo está diciendo claramente que la reinfección puede ser peor, porque el que haya tenido dengue ya no queda inmunizado para no tener otras formas de los serotipos de dengue. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como población? Podemos exigir a las autoridades, porque eso va a ser una medida preventiva importante. Exigir, ¿no? Incluso se puede hacer como una sociedad, sin catalogar a nadie de repente o ficharlo como que él tiene dengue y no, sino al contrario, porque estamos viendo de que la reinfección puede ser más grave. Entonces este grupo de la población puede exigir tanto con apoyo de los médicos, ¿no? Que también nos podemos sumar a ese pedido, exigir a nuestras autoridades que efectivamente las vacunas lleguen a ellos, ¿no? Y acá no estoy haciendo propaganda para que ya se compre tal o cual vacuna, no. Acá se trata se trata de prevenir, sobre todo teniendo la base científica, ¿no? Porque por ahí bien claro nos han dicho, ¿no? Que la ciencia es la única que nos puede dar el respaldo para nosotros poder hacer como médicos nuestro trabajo. Qué importante. Y esta pregunta que también viene de José Salvador, y nuevamente agradecerle realmente por porque para hacer una pregunta de este tipo, él también me imagino que ha analizado y nos dijo, ellos son los expertos que me pueden sacar de esta duda. Y la siguiente pregunta, yo pienso que es para José González, doctor José González, a ver, y nos dice, ¿es actualmente el dengue un problema de salud pública más grave que otras enfermedades? ¿O cómo está nuestra coyuntura actual, José? Bueno, yo creo que en forma global, si analizamos por regiones, el dengue sí es un problema de salud pública, sobre todo en el norte del país, y si consideramos el fenómeno del niño y, bueno, los fenómenos naturales, que me parece que el ciclón Yaku, que también contribuyó a las inundaciones que se presentaron este año, definitivamente esto va a representar un problema el próximo año también. Así que me parece, ahora si lo comparamos con otras enfermedades, otros problemas, bueno, yo creo que dependiendo de cada región, yo pondría al dengue como número uno en las regiones del norte. Y simplemente para aclarar la pregunta siguiente sobre la vacuna, estamos hablando de dos tipos de vacuna y es muy importante saber el antecedente de infección anterior si hablamos de la vacuna de Envaxia. Pero si hablamos de la vacuna del laboratorio Takeda, Kyodenga, esta vacuna estaría autorizada para personas que hayan tenido o no el antecedente de dengue. Así que todas las personas de regiones altamente endémicas pudieran colocarse esta vacuna y no sería necesario identificar qué personas tuvieron este antecedente de forma serológica. Así que esto hay que tenerlo claro. Yo creo que es una de las vacunas que pudiera adquirirse en el futuro. Hay que destacar que son dos dosis. Si hablamos de esta vacuna Qdenga, dos dosis con 3 meses de separación. Y sabemos que para tener todos los anticuerpos en un nivel óptimo,
tiene que pasar por lo menos 2 semanas luego de la segunda dosis. Así que si calculamos más o menos para cuándo se presenta un brote de dengue, tendríamos que tomar las precauciones del caso y por lo menos actuar con 4 meses de anticipación. Yo creo que eso respondería también a una de las preguntas que hace de forma muy inteligente José Salvador. Muchas gracias. Exacto, sí, coincidimos, José. Esas dos preguntas nos han resumido mucho del tema que estamos hablando. Y también Diana nos hace digamos, una pregunta, pero me parece más un reclamo, más me parece un reclamo que pregunta. Y dice, ¿no? ¿Los serumistas acaso no llevan un curso obligatorio de parte del Estado, dice, si se dirigen a zonas endémicas o de alta prevalencia, ¿no? Ustedes que son médicos más jóvenes que nosotros, Julieta, Anderson, son médicos peruanos también, me imagino que han hecho su serum, de repente cada uno en diferente parte o diferente modalidad. ¿Cómo fue ese tema? Porque mi experiencia definitivamente fue diferente, seguramente la de José fue diferente cuando hicimos el serum, etcétera. ¿A ustedes los capacitaron sobre temas específicos cuando iban a una región determinada a hacer el serum? Ahí está, Julieta quiere participar, dice, doctor, yo quiero. A ver, Julieta, te escuchamos. Bueno, sí, comentarles en primer lugar, ese curso de dengue que está exigiendo el Estado, los serumistas, es un curso, para empezar, es un curso que no se lleva antes de iniciar serum. O sea, el serumista llega a su puesto y ese curso lo puede llevar durante el transcurso de su serum. ¿Que cuándo será eso? El serum dura un año, lo puede llevar a mitad de año, lo puede llevar quizás en noviembre el otro año. Entonces, no es un curso. Lo ideal sería que este curso pues, se exija antes de ingresar al servicio, ¿no? Sin embargo, no se da eso. No, eso no se da. Y eso sería lo correcto, ¿no? Exigirlo antes que se empiece el servicio rural. Exacto. Y en tu caso, Anderson, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia recibiste algún curso específicamente, sabiendo que en nuestro país, ¿no? Ciertas regiones de nuestro país son endémicas en esta enfermedad. Sí, efectivamente, como ha comentado Julieta, existe un curso, ¿no? Que es un poco, que debería efectivamente realizarse al inicio y sumando a esto, efectivamente, creo que es algo sumamente necesario, viendo la prioridad del dengue, ¿no? Que hay en nuestro país, porque al menos aquí en Lima, donde yo estoy el pregrado, no se ve con alta frecuencia casos de dengue. Entonces uno pasa por las prácticas, Otro, rota por infectología, ve tuberculosis, ve otras infecciones, pero al final dengue no es algo que uno vea con frecuencia. Entonces cuando uno egresa, incluso durante el internado, ¿no? Cuando uno egresa, no ha visto una gran cantidad de casos de dengue como para que tenga la experiencia clínica, diagnóstica, ¿no? De cómo manejarlo. Entonces definitivamente creo que es una prioridad que debería tomarse en cuenta la capacitación en estas enfermedades tan importantes, que ya este curso, ¿no? Que tiene la Escuela Nacional de Salud Pública tiene ese objetivo y sería cuestión de que se fomente mucho más antes, ¿no? De realizar esta etapa del servicio. Perfecto. Entonces, llegamos ya a la parte final de nuestra transmisión y lo que sí les pediría a ustedes en este corto tiempo vayan pensando una recomendación, porque esto, como le digo, lo van a ver. Incluso en este momento estamos viviendo en el país una situación muy especial, ¿no? Porque dentro de poco el colegio médico va a cambiar de autoridades y vemos que están aprovechando la coyuntura muchos para tomarse la fotito por aquí, por allá, viajan a las regiones, más que para conocer de repente la realidad en la que vive nuestra salud, ¿no? Nuestra población con respecto a su salud, pero más es, me parece, propaganda política. Pero cuando ya llegan a donde tienen que tomar decisiones, lamentablemente se olvidan de esas promesas. Entonces, vamos a llegar a un punto, por favor, porque ya estamos finalizando nuestra transmisión en vivo, y para que quede grabado y retransmitido cuantas veces sea necesaria esta magnífica presentación que han tenido ustedes, pensemos en una recomendación. Y vamos a empezar con José González. José,
¿qué recomendación a raíz de estos resultados, de este estudio que han realizado, cuál sería tu recomendación para nuestra población en general y también para nuestras autoridades de salud? Ahora sí. Muy bien. Bueno, la recomendación es justamente en base a nuestros datos, a nuestros resultados, poder decir a la población que, bueno, que tomen en cuenta mucho estas medidas de, de control de vectores. Tal vez esto debería ser más difundido a nivel comunitario, pero también nuestros datos nos muestran que necesitamos cierto liderazgo para estas campañas de vacunación y este liderazgo debería ser tomado por personas que tienen una experiencia clínica notable en el manejo de dengue. Posiblemente, bueno, vemos a veces que los comités o los comités de expertos no necesariamente van de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad. Yo creo que este tipo de estudios nos dicen que debemos elegir de forma sabia a todas las personas que van a liderar este campo de salud pública, porque es algo crucial y tiene impacto sobre todo en morbilidad, pero también en mortalidad, sobre todo en el caso de dengue severo. Y también para la comunidad médica, recomendarles que continúen realizando investigación. Es algo que nuestro país todavía está desarrollando de una forma incipiente y invito a todas las personas, alumnos de medicina, tal vez de últimos años o recién graduados o personas que se dedican a la investigación, a que formen parte de nuestro grupo. Si tuviesen ideas relacionadas a salud pública, estaríamos gustosos de desarrollar estas ideas y poder contribuir a la ciencia en el Perú. Muchas gracias. Excelente, José. Muchísimas gracias por tu recomendación y definitivamente yo pienso que nuestros médicos que van a ver esta presentación van a tomar nota y ya se estarán contactando contigo y va a ser un honor formar parte de tu equipo de investigación. De igual manera, Julieta, una recomendación, por favor. Una recomendación que dejaría después de todo lo discutido, conversado, es que creo que todo el personal de salud peruano es consciente de la problemática, de las deficiencias que tiene el sector salud, tanto para, tanto para las herramientas de trabajo para poder atender a un paciente, y por otro lado, la otra cara de la salud, que son los pacientes, que tienen dificultades para poder acceder a un servicio de salud y más aún, una atención de calidad de salud. Entonces, creo que con este estudio dejamos en evidencia, en números, qué opina nuestro personal de salud, nuestros médicos, qué tanto saben de esta enfermedad que es endémica en nuestro país y no es perdonable no conocerla, al igual que otras enfermedades metaxénicas que caracteriza el Perú, que capacitándonos a tiempo, antes de poder enfrentar una atención, es conociendo en todas las aristas al dengue. El dengue es una enfermedad, no es nueva, es una enfermedad que ya se conoce y poder transmitir esta información y conocerla va a permitir que pues tanto el personal de salud nuevo que recién ingresa o incluso los estudiantes que ya van a terminar la universidad deberían prepararse para enfrentar bueno, este brote que ya hubo y los futuros brotes que sin duda va a haber, porque el cambio climático va a continuar. Es algo que no va a parar, es algo que según lo que hemos revisado en la literatura, es algo inevitable y tenemos que estar preparados para el futuro cercano, no es ni siquiera lejano, es cercano. Creo que el COVID dejó al descubierto nuestras dificultades, nuestros obstáculos que tenemos para enfrentarlo, y el dengue es otro más que dejó en claro que del COVID no hemos aprendido mucho tampoco. Entonces, creo que yo me pregunto y quisiera que se vayan con esta pregunta: ¿cuántas epidemias, brotes o pandemias necesitamos para que nuestro país esté mejor implementado, para que brinde una atención de calidad y además de que los pacientes puedan acceder de forma oportuna a una atención, ¿no? Entonces, preguntémonos eso y pues empecemos a trabajar en eso. Efectivamente, Julieta, muchísimas gracias por tu recomendación. Y Anderson,
Anderson, desde tu punto de vista, con todo lo que has analizado, con todo lo que nos has expuesto, ¿cuál sería tu recomendación? Sí, tal vez complementando para un público un poco más general, eh, yo diría que dos cosas son claves. Lo primero es la atención temprana, ¿no? Del dengue. Y ligado a esto, que puede ser ambas cosas, una primero que la otra, el reconocimiento de los signos de alarma, ¿no? De los signos y los síntomas de alarma. Entonces, está demostrado y hemos visto también en otros análisis de que cuando llegan los 4 días y la persona no ha sido atendida, hay más riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, como que vemos de que las personas que tardan en buscar atención médica se complican más y principalmente ligado a una falta de la hidratación debido a todo a lo que ocurre en el dengue, ¿no? Entonces, brindar un tratamiento adecuado, oportuno, va a prevenir las complicaciones, está demostrado. Entonces, es muy importante de que toda la población conozca bien los síntomas de alarma, identificarlos, especialmente en zonas endémicas, y que al momento de que se presenten, inmediatamente busquen la atención médica, ¿no? No piensen, no dejen pasar el tiempo, porque eso puede definir el pronóstico. Eso sería todo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Anderson, igual por todo tu aporte. Muy bien, estimados participantes de esta conferencia internacional de conocimiento médico. Definitivamente tengo que agradecer al equipo del doctor José González Zamora, agradecer a la doctora Julieta, al doctor Anderson, que forman parte de este selecto grupo y que también no es un grupo cerrado, como lo acabamos de escuchar del doctor José González. No es un grupo que solamente se han reunido amigos y solamente ellos hacen investigación. Ellos hacen investigación porque uno, es su forma de vivir, ¿no es cierto? Como médicos, como profesionales. Segundo, buscan contribuir a nuestra sociedad. Y nosotros, con mucho orgullo, tenemos que difundir este tipo de información. Ese es uno de los pilares de este programa. Mi programa lleva como título Cultura de Salud. Inicialmente estaba dirigido a un público general que con un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, les daba a conocer ciertas características de enfermedades y cómo prevenirlas sobre todo. Gracias a la gente que nos sigue en las diversas plataformas, ya lo dirigimos no solamente a la población general, sino a pedido, por ejemplo, de estudiantes de medicina, a pedido de colegas médicos jóvenes que recién egresaban, empezamos a difundir temas netamente científicos. Y en la época de pandemia, pues esta herramienta se convirtió en una ventana abierta para poder difundir este tipo de información, sobre todo basado en ciencia, y que la recomendación la hagamos los profesionales. Como dijo José, si realmente tomáramos interés y nuestra población debe exigir eso, la población, una población culta, una población educada, va a exigir que sus autoridades también estén a ese nivel, porque si no, simplemente vamos a elegir a personas que de repente no nos representan, incluso si nos representan mal, ¿no? Obviamente nadie es perfecto, pero eso sí, debemos de ser conscientes de lo que hacemos. Y este mensaje también va para los propios médicos, porque si han medido ustedes uno de los parámetros que han medido en su trabajo de investigación ha sido medir el nivel de conocimiento de los médicos acerca de esta enfermedad y acerca del manejo, el tratamiento, ¿no? Todo lo que corresponde al conocimiento. Y nos hemos dado cuenta que, si bien es cierto, hay un grupo reducido de colegas que han participado en estas encuestas o en esta herramienta de investigación que han utilizado ustedes, si bien son pocos los que desconocen, pero lo ideal, como lo dijo la autora Julieta, es que todos lo conozcan, ¿no? No debemos dejar ese vacío y ese vacío que continúe. Y eso pasa por tener conciencia. Si nosotros como profesionales vamos a esperar a que las autoridades pues hagan algo por nosotros, simplemente va a pasar el tiempo y vamos a seguir probablemente en la misma situación. Y el mejor ejemplo son ustedes. Si ustedes van a esperar que
las autoridades inviertan en ustedes para hacer investigación, pues imagínate, no harían lo que están haciendo ahora. Prácticamente ustedes hacen investigación con sus propios recursos. Y eso nos está sirviendo para la población en general, incluso para los propios médicos. Con esta información yo estoy seguro que muchos de nosotros, me incluyo en ese grupo, voy a tomar conciencia en que no tengo que esperar a que las autoridades me capaciten o me informen. Si lo hacen bien, si es que hay una ley o un artículo o un reglamento que me diga, usted profesional médico, antes de irte a trabajar a tal zona, o usted profesional médico, antes de titularse, antes de graduarse, necesariamente tiene que conocer este tema porque es endémico en nuestro país y es obligatorio, pues lo tendré que hacer. Pero no voy a esperar a que llegue esa situación. Como profesionales sabemos que nosotros podemos instruirnos, podemos investigar. Entonces, porque al final lo que nosotros hagamos de forma consciente, eso va a repercutir en la salud de nuestra población. Con eso me quedo. Me quedo de que el conocimiento no es todo también. Podemos tener conocimiento, pero si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, al final nuestra población no va a recibir esa calidad de atención que se merece. Y merecemos tener calidad, porque en algún momento nosotros como médicos también vamos a ser pacientes, ¿no? Y quisiéramos que los médicos que se están formando ahora, yo soy docente universitario, lo mismo es José, docente universitario, aquellos que formamos al recurso humano, sabemos la importancia que tiene en nuestra sociedad formarlos de forma consciente. No solamente brindarles el conocimiento, sino que ese conocimiento lo sepan utilizar de forma adecuada, ¿no? Muy bien, yo creo que con esa reflexión a la cual me han llevado ustedes con el trabajo que nos han brindado, yo estoy más que agradecidos por todo lo que nos han dado hoy día, esta tarde, y estoy seguro que nuestra población en general y nuestros colegas que también por ahí nos siguen van a sacarle utilidad a esta información. Me despido de ustedes, conmigo será hasta otra oportunidad, doctora Julieta, mil bendiciones a la distancia, un abrazo enorme, de igual manera Anderson, sigan por el camino que están, que se han trazado para su vida, ustedes son médicos jóvenes, tienen mucho por hacer, igual que como José, mi persona, los que hemos decidido seguir esta noble profesión, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra salud no esté a un nivel inferior, sino que nuestra salud sea digna, ¿no?, de nuestra población, porque en algún momento nosotros también vamos a ser pacientes y quisiéramos recibir un buen trato cuando llegue nuestra oportunidad de serlo, ¿no? Muy bien, me despido de ustedes, a todos nuestros participantes, muchísimas gracias, a todos los que nos ven en las diversas plataformas de Canal SB y Canal Alonso Medic Perú, muchísimas gracias y les estaremos trayendo información útil para el cuidado de su salud en otra oportunidad. Nos despedimos. Muchísimas gracias. José, un abrazo enorme a la distancia. Ok, hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, José. gracias. Muy amable. A ustedes.